Hello, hello, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y como vieron en el título del video, hoy les voy a estar contando todo lo que yo tuve que pasar antes de conseguir un trabajo estable. Esto es una historia que ya tiene un tiempo, pero quería darle otro tipo de motivación, no solo de limpieza, sino para que cada uno de ustedes se motiven a lograr sus objetivos. Vamos a empezar con el video. Bueno, todo empezó cuando yo salí del Politécnico. Lo que es un Politécnico es que tú terminas tu bachiller, la escuela la terminas con un técnico también en una carrera. Y yo había elegido contabilidad y finanzas, entonces yo me gradué técnica en contabilidad y finanzas. No es una carrera universitaria, no era licenciada, sino técnica. ¿Qué pasa? Cuando yo salí, uno lo que quiere es estudiar en la universidad y que esta carrera que hiciste pudiera ayudarte a pagar eso a la universidad. ¿Qué pasa? Que cuando yo salí, yo no era mayor de edad, todavía tenía 17 años, me faltaban unos meses para cumplir 18, entonces no podía empezar a trabajar. Y yo esperé, no me inscribí de una vez en la universidad, esperé tener 18 años para que me mandaran a hacer una pasantía en mi carrera y ver si me podía quedar trabajando ahí, porque se escuchaba mucho dentro de los compañeros y otras personas que le pasaba eso, que iban a hacer una pasantía y al final terminaban trabajando en el lugar donde hacía la pasantía. Y entonces en esos momentos uno no ve lo difícil de la vida, uno ve como, sí, eso va a ser así y ya, punto. Entonces yo esperé, nada, el lugar donde me iban a poner, como yo tuve que esperar un tiempo, el lugar donde me iban a poner como que no estaba disponible en ese momento. Yo decía, cónchale, ya yo no quiero esperar más tiempo para hacer mi pasantía porque yo quiero inscribirme en la universidad, y hasta que yo no hiciera mi pasantía no me daban mis papeles de que había terminado la escuela. Mi papá trabajaba en ese momento en un hotel y él se encargó de hablar con el departamento de contabilidad para que me recibieran en la pasantía y yo poderla hacer allá. Pues nada, yo inicié muy emocionada en mi pasantía, empecé a ver el oficio en sí en el campo ya, porque no es igual que te lo expliquen en la universidad, en la escuela, como sea, que tú ya verlo, el trabajo, cómo se hace. Y estuve aprendiendo muchísimo. Todas estas cosas que me sucedieron, no me arrepiento de ninguna de ellas porque me han enseñado bastante algunas lecciones. ¿Qué pasa? Mi trabajo ahí le gustaba a todo el que estaba ahí en ese momento, le gustaba cómo yo trabajaba, las cosas que hacía, y aprendía muy rápido porque en realidad era primera vez en mi vida que yo hacía algún trabajo. Bueno, cabe destacar de que no era algo que me pagaban. Sí te daban como algo para el pasaje, creo que era como, porque no quedaba cerca, yo tenía que movilizarme de donde vivo a un lugar más lejos. Y luego ellos pusieron como transporte, creo, y ya dejaron de dar eso, creo que era algo así. Como fue hace mucho, no recuerdo algunas cosas que no le di importancia. Bueno, ¿qué pasa? Cuando se terminó mi tiempo en ese lugar, ellos sí querían dejarme trabajando en el lugar, pero había un inconveniente, que mi padre trabajaba también en esa empresa, en ese hotel, y no podíamos trabajar los dos juntos. Esa línea de hoteles, en ese lugar cercano tenían otro hotel, pero dijeron como que no se podía, aunque fuera un hotel distinto, porque era de la misma cadena de hoteles.
Nada, pues yo me fui para mi casa y estuve regando currículum a ver si conseguía trabajo. Eso pasó, digamos, yo quería inscribirme en enero en la universidad y eso pasó como en septiembre, octubre, y yo estaba muy desesperada porque yo quería iniciar la universidad en enero y no tenía dinero para inscribirme. Bueno, hubo un momento que yo, por más que regaba currículo y todo eso, era muy difícil, es difícil los jóvenes conseguir empleo. Porque, por lo menos en mi país, da mucha brega. Porque las empresas te piden que tengas mínimo 2 años de experiencia en tal cargo y quieren que tú hagas algo. Y por más simple que sea, ser secretaria de alguien, anotar las personas que entran por orden de entrada, quieren que tú tengas 2 años de experiencia en eso. Y mínimo tiene que tener tantos años. O sea, también a veces no buscaban personas de 18 años, que era lo que tenía en el momento, sino querían personas de 20 a 30 años, 25 años. O sea, a veces son muy específicos con la edad que ellos quieren que tenga la persona. Eso no nos da oportunidades a los jóvenes de conseguir empleo fácilmente. Y yo sufrí mucho tiempo eso. Nada, yo inicié la universidad. Mi padre empezó a pagármela, pero yo sabía que no podía pagármela siempre. ¿Por qué? Porque en mi casa somos 4 hermanas, ya había una en la universidad y la más grande, ¿verdad? Ella estaba en la universidad, ya yo me había apuntado y pronto venía una saliendo de la escuela que iba a tener que apuntarse también en la universidad. Yo siempre he sido una persona muy consciente desde mi corta edad, muy joven, he sido muy madura a mi edad. Me lo decían y también lo considero por como veía personas de mi misma edad que pensaban en otras cosas y yo tenía una visión más clara de lo que yo quería en ese momento. Pues yo me empecé a buscar trabajo y busco en todos lados porque yo quería trabajar para pagarme mi universidad y que mi padre no fuera tan forzado. Además que no es solo pagar la universidad. Yo tenía que trasladarme. Yo vivo en una provincia de mi país que se llama San Pedro de Macorís y yo tenía que trasladarme a la capital, Santo Domingo, para ir a la universidad. Entonces ya ustedes saben, tenía que costear el pasaje, que cualquier trabajo que haya que hacer. O sea, no es solo el gasto de pagar la universidad, son muchas otras cosas que van de la mano. Y nada, yo buscaba y no encontraba. Hubo como un comunicado que alguien regando como un papelito me dio y era de una agencia de empleos que ayudaba a conseguirle empleo a las personas y tú tenías que darle como una comisión de tu primer sueldo o algo así para pagarles. Lo vi muy bien porque yo dije, wow, está bien, yo le voy a pagar es cuando yo tenga el trabajo y si yo tengo el trabajo ya no me importa pagar lo que tenga que pagar. Nada, pues fui, llevé mi currículum y todo, como al siguiente día me llaman y me dicen como que han encontrado una propuesta para mí y yo muy emocionada y Luza también, tonta, voy muy emocionada allá, me dijo como que tenía que ir y habían como unos requisitos, fui, me cambié todo porque pensé que era como una entrevista de trabajo que iba a tener. Nada, llego al lugar porque yo no sabía dónde era ni nada, yo solo recibí un papelito, llamé y envié mi currículum. Cuando llego al lugar, no me parece que es un lugar como muy, no sé, como no era muy confiable, no se veía muy, no sé cómo decirlo. En fin, es que llego y me atiende un hombre que está solo en ese lugar. Había como varios cubículos, pero no estaba trabajando más nadie, estaba él solo. Supuestamente él era el dueño, bueno, supuestamente no, él era el dueño de eso y era quien se encargaba, pero era principalmente para dar trabajo a personas que tengan que ver con cosas de hotelería, para ir a hoteles.
Y nada, él estuvo hablando conmigo y me dijo que él estaba necesitando a una persona para allá, o sea, para la agencia de empleo, como una secretaria, que lo ayudara, que la que tenía se le había ido, como que consiguió algo mejor. Y yo digo, bueno, es un trabajo, pero lo que él me estaba ofreciendo por el trabajo era muy poquito. Yo me quedé sorprendida porque yo digo, bueno, pero si esto es una agencia de empleo y le consiguen empleo a personas, me lo encontré muy poquito, pero era mejor que nada. En el momento acordamos el horario para que yo pudiera ir a la universidad, etcétera. Nada, empecé al otro día a trabajar. Y o sea, me dijo cómo iba a ser la forma de pago, era como quincenal, cada 15 días. Y yo empecé a trabajar y empecé a ver cosas que yo digo, bueno, pero todos los días salía Hago este paréntesis para decepcionada decirte del que también se dirigía hacia mí de manera como insinuándoseme, no era muy respetuoso, que digamos. trabajito ese, porque te ponía a hacer muchísimas cosas, tampoco veía ese flujo de personas y veía en sí que el dueño de eso estaba, hasta tomaba dinero prestado. Y yo digo, ok, esto no va bien. Nada, pues yo sigo mi trabajo, perfecto. Pasan 15 días y yo le digo como de, no sé, yo hice como algún comentario de el sueldo, o sea, de lo que me vas a pagar. Y él me salió con que no, que yo estaba en un periodo de prueba, que eran como 10 días de prueba. O sea, me contabilizó como 5 días solamente. Y yo me quedo, oh my God, pero usted no me dijo eso. Usted tenía que explicarme desde el principio, tú empiezas mañana, tienes 10 días de prueba y entonces luego empiezas el trabajo en sí. No, no me dijo nada de eso. El fin es que no me pagó. Y yo seguí yendo normal. Pasó una situación como con unos papeles, porque las personas que le conseguía trabajo tenían que firmarle unos papeles que le garantizaba que él le iba a dar el dinero cuando consiguiera el trabajo. Pues habían unos papeles que se perdieron, algo así, justo cuando tocaba que me pagaran de nuevo. Pues cuando yo voy a reclamar mi pago, de que ya pasó el tiempo, págueme, él me salta con que se le perdieron esos papeles y yo era la única que estaba ahí, que yo lo escondí, que yo estaba favoreciendo a alguien para que no pagara, etcétera. Yo me quedé sorprendida y yo era una muchacha tonta en el momento, acababa de cumplir 18 años, nunca había la única experiencia de trabajo que tenía era la pasantía que había hecho. Nada, o sea, me quedé decepcionada. Le digo que no, que cómo él va a decir eso. Yo no le puse la mano. Para mí, él lo escondió eh, con intención de no pagarme y decir que yo hice esto. Pues yo le dije que no iba a volver. Al otro día le dije ese día que yo no iba a volver, que me pagara ya lo que yo trabajé, porque ya no iba a volver y todo eso. Me dijo como que no, que él no me va a pagar así en mi cara. Y yo, ok, me tomó de idiota, llegué yo llorando a mi casa a contarle a mi papá, a mi mamá, lo que me había pasado. Wow, yo pasé cosas. Y mi padre tuvo que ir al otro día a hablar con el señor, él, porque él a mí me estaba tomando como una niñita, que no sabía nada y de idiota. Pues mi papá fue a hablar con él, ellos estaban hablando y él le habló mentiras, como que yo me había alterado, que yo esto y yo aquello, y yo diciéndole mentirosos y como delante de mi papá, como cállate, como que lo dejara resolver a él el problema. Al final él no me pagó, él lo que le dijo como que volviera al otro día a trabajar, pero yo estaba negada, que no iba a volver a trabajar para ningún lado y no fui.
Ya, ok, dejé eso en el olvido. Digo, wow, yo no tengo suerte, no tengo suerte. Sigo buscando trabajo. Yo había enviado muchos currículos a muchos lugares y nada. Primero me llamaron de donde yo hice mi pasantía, donde trabajaba mi papá, como para yo cubrirle a alguien que se iba a ir de vacaciones, pero me dijeron antes como para que yo vaya a ver el trabajo y luego yo cubrirle las vacaciones. Pues fui y la persona nunca se terminó yendo de vacaciones por esto, aquello. El fin es que duré unos días y tuve que irme porque al final no cubrí las vacaciones. Estaba con la persona, trabajando con la persona, pero no cubrí las vacaciones porque la persona al final no se fue. Y nada, ok, de nuevo para la casita. Y yo sigo buscando desesperada trabajo, sigo buscando, buscando, buscando. Y me llamaron de un hotel, otro hotel, no le quedaba muy lejos a donde yo hice mi pasantía. Nada, cuando llego a ese hotel, wow, no le quiero hacer la historia tan larga. Cuando llego a ese hotel, me contratan y todo para el área de cuentas por cobrar. Mi experiencia había sido la pasantía en cuentas por pagar y en esta iba a ser cuentas por cobrar. Éramos varias para el puesto, recuerdo que éramos como 3 y nos pusieron unos exámenes en una PC con tiempo y yo fui como la más rápida y la más acertada, entonces al final se quedaron conmigo, supuestamente. Okay. ¿Qué pasó? Yo iba a trabajar, me estaban enseñando bien cómo era el asunto porque era algo como distinto. Era como un hotel, pero tenía como apartamentos también que alquilaba y vendía. Era un proceso distinto. Ustedes saben que cada lugar es de acuerdo a lo que se dedica. Yo estaba aprendiendo al principio. El dueño de eso era un español horroroso que le hablaba muy mal a las personas y yo le cogí miedo literal. Yo veía cómo personas entraban al porque donde la oficina donde estaba al lado de la de él. Y veía personas que entraban a decirle cualquier cosa y terminaban peleando, él diciéndole muchas groserías, malas palabras. Y yo me quedaba, Dios mío, pero este hombre es un ogro, le hablaba súper mal a las personas. Y eso. Pues un día él me llamó a mí también, como y no pasó nada. Conmigo él nunca tuvo como un inconveniente. Yo sé que él tuvo que irse como de para su país porque al él era el dueño, pero no estaba siempre ahí. Pero cuando estaba ahí era un grosero con todo el mundo. Y yo no llegué con buen pie. ¿Por qué? Porque habían 2 personas que trabajaban ahí y cuando salió la persona a la que yo entré a cubrir, ellos esperaban que sean ellos que lo pongan en ese puesto. Y no fue así, la persona decidió buscar a alguien de fuera para cubrir el puesto. Nada, yo hacía el trabajo y todo, y duré como 2 semanas o una semana. No duré nada, porque la contadora me llamó y me dijo como no, que ellos lo pensaron mejor, que yo era muy inexperta y que yo no podía ir, era el día que iba a la universidad, que yo no podía ir ese día, entonces como que eran muchas cosas y no sé qué, y me despidió, me dijo que no. Y yo, oh my God, otra vez, no puede ser, otra vez para la casita, sin trabajo, mi tiempo desperdiciado. Yo me deprimía muchísimo, gritaba muchísimo porque yo decía, wow, lo mucho que yo quiero un trabajo para yo poder pagar mi universidad, para poder ayudar a mi familia y poder ser más independiente. Era muy difícil y yo algo decía que yo no quería dejar mi universidad por un trabajo, porque al final yo quería ir a trabajar para pagar la universidad. Entonces no estaba en nada. Eso me pasó, le estoy contando esas historias de lugares en específico, pero recuerdo una clínica también que fui, tomé el examen y le encantó a la contadora, la encargada de contabilidad de ese lugar. Y ella le encantó mi trabajo y todo, pero ella quería que yo
fuera los días de la universidad. Ella dijo, el trabajo es tuyo, solo tienes que venir esos días también. Entonces yo tuve que pensarlo y decirle que no al final, porque no quería dejar mis estudios por un trabajo, cuando yo lo que quiero es pagar mis estudios con el trabajo. Y así pasó. Hasta que encontré el lugar donde estoy trabajando ahora. Yo trabajo en un banco muy conocido del país y fue algo así. Yo enviaba currículos por correo a muchísimos lugares y en ese momento yo había enviado un currículum y yo había ido a tomar una evaluación que pasé, por cierto, pero era en Santo Domingo, entonces yo vivía en San Pedro, no podía ir. Estoy haciendo el cuento así corto, pero es más largo de que eso. Nada, pues ellos dijeron que se iban a comunicar conmigo cuando hubiera una oportunidad en el lugar donde yo vivía. Y ya yo me había olvidado de eso, yo seguía buscando trabajo y ahí fue que empecé a pasar todas las experiencias que les dije, que les he contado, hasta que un día, cuando menos me lo esperaba, me llaman diciéndome que estaba necesitando personas. Me hicieron una cita como ese día a ese lugar. Para mí yo iba como a una entrevista al lugar, pero cuando yo llegué era prácticamente a firmar el contrato. Me hicieron análisis ese mismo día, me explicaron lo que iba a cobrar, me explicaron todo ese día. Ya yo prácticamente estaba dentro. Prácticamente no, estaba dentro, porque yo recuerdo que ese día, fue ese día, no, o sea, ese día ellos nos pusieron como la fecha de inducción, la fecha que íbamos a entrar, y no pasó como una semana cuando entré y nos dieron el uniforme, todo de una vez. Yo súper emocionada, imagínense, yo así el final. Bueno, al final, ¿qué quiero transmitir con esta historia que les cuento? Es que no debemos darnos por vencido. A veces queremos algo y no creemos ni siquiera nosotros mismos en nosotros. Y eso es lo primero que debemos de hacer, creer en que sí podemos, yo sí puedo. Y a pesar de las circunstancias, porque yo decía que yo era la persona con más mala suerte del mundo. Yo decía eso y entonces justo decía eso y venía una oportunidad y justo me pasaba otra cosa. Entonces yo por eso decía, es que yo no tengo suerte, es que esto, es que aquello. Yo hablaba con Dios, le decía, Señor, pero ¿hasta cuándo? Tú sabes que yo lo que quiero es poder pagar mis estudios y todo eso, y no conseguía. Todo empezó a cambiar cuando todo empieza a cambiar cuando tu mente empieza a cambiar y tú empiezas a ver las cosas positivas. Dice, bueno, Dios es el que sabe, Él sabe por qué me trajo aquí. Y así yo me ponía. Ya yo estaba en un punto, yo decía, bueno, Dios sabe por qué me trajo aquí, Él va a tener que resolver, porque imagínate ya, si esto no iba a ser posible, Él no debió dejar que yo llegara hasta aquí. Yo decía no. Pues cuando se presentaban circunstancias y muchas otras cosas, que eso sería otra historia, yo le ponía todo en las manos de Él y yo veía cómo las cosas iban fluyendo. Yo te exhorto que no eches para atrás con tus sueños, con tus metas. Sigue hacia adelante. Si tú te propones algo, aunque tú cada día te ves más lejos, no lo creas así. Confía en ti, confía en Dios, pídele mucho al Señor, que todo lo que tú te propongas en la vida, tú lo vas a lograr. Esto ha sido todo por el día de hoy. Suscríbete, dame un like, comparte este video para que más personas me conozcan y nos vemos en el próximo video. Bye.